Sí, sí, estoy en Jujuy, En bien al norte. Bien al norte del país. Bueno, un encuentro Se justamente hace- de economistas, ¿no? claro, se hacen aquí en Jujuy unas jornadas nacionales de economía, de los consejos profesionales de ciencias económicas y de la Federación Argentina. Y bueno, gentilmente me han invitado a que presente mi opinión sobre la situación económica de Argentina. Bueno, viene más que oportuno entonces la comunicación. En principio, ¿cómo está viendo el panorama? Nos preguntábamos si esto tiene raíz en una mala política económica o tiene raíz, como muchos creen, en un proceso electoral y más de tinte político y de nerviosismo en los mercados por lo que puede ocurrir electoralmente en la Argentina, o es una mezcla de todo. Sí, en realidad hay razones concurrentes. Obviamente el hecho de estar en un año electoral donde hay bastante incertidumbre sobre qué va a suceder después de las elecciones, esto sin lugar a dudas influye, pero no es el único factor. Es muy claro que el gobierno, si hay un fracaso evidente que ha tenido en materia del diseño de política económica, ha sido el intento de estabilizar la economía, es decir, la lucha contra la inflación. El gobierno asumió expresando de que era un tema relativamente sencillo de resolver, Uh de -huh. hecho hasta el presidente lo dijo, y bueno, fue sumando frustraciones porque, digamos, rápidamente asumió el gobierno y la idea era que la inflación iba a bajar con un programa que se llamó Programas de Metas de Inflación, donde el Banco Central fijaba la tasa de la política monetaria y supuestamente esto iba a hacer bajar la inflación e inclusive se hablaba de que iba a haber una recuperación económica porque la economía argentina venía sin crecer desde un par de años antes de que asumiera este gobierno. Y bueno, eso no ocurrió, se abandonó el programa de metas de inflación el año pasado, después de la corrida cambiaria, y se dijo, bueno, ahora vamos a controlar la cantidad de dinero, un programa que dice, bueno, vamos a dejar la base monetaria, es decir, la cantidad de dinero que tiene la economía fija, no vamos a emitir más, Uh -huh. y hasta junio del 2019, y después se prorrogó eso hasta diciembre de este año, y el dato es que, de todos modos, corrida cambiaria mediante, la inflación siguió siendo importante, y en el primer trimestre de este año, no solamente tenemos una tasa de inflación alta, sino que se fue creciendo en enero, febrero, hasta llegar a marzo con el 4,7%. Y bueno, todo eso ha hecho que el gobierno, creo yo, de alguna manera, impelido por las circunstancias, improvisando un poco, tome un conjunto de decisiones, algunas de las cuales creo no forman parte de sus convicciones más profundas, como es el hecho de acordar precios por 6 meses. Eh, pero bueno, la situación es complicada, cada vez que hay alguna situación internacional compleja, Argentina es uno de los países más vulnerables Uh -huh. y el gobierno ha tendido a decir de que es todo un problema de variables externas. En realidad hay muchos de variables internas, de problemas domésticos, problemas que tiene la economía argentina, y que el gobierno tiene muchísimas dificultades. Y yo diría que este año, que además es un año en que el gobierno ha quedado un poco debilitado en términos políticos y que viene además una elección, me parece que se hace mucho más difícil que pueda, digamos, presentar un programa integral para luchar contra la inflación y recuperar la economía, ¿no? Alfredo, mencionaba recién el tema de la inflación, que se han intentado muchas recetas por parte del gobierno y sin embargo estamos en este primer trimestre que ha arrancado con todo en términos inflacionarios. ¿A dónde está la raíz de la inflación en la Argentina en medio de una recesión monumental también, no? Bueno, el gobierno en realidad ha tomado distintas medidas, pero no ha cambiado nunca lo que fue su diagnóstico en el sentido de decir, bueno, este es un fenómeno esencialmente monetario. Uh -huh. Y de hecho, el primer programa era fijar la tasa de interés, que era la tasa de la política monetaria, que inicialmente fue la tasa de las LEVAC de corto, después fueron los pases activos del Banco Central, pero cuando después cambia y dice, bueno, ahora vamos a controlar la cantidad de dinero, vamos a controlar, bueno, eso sigue siendo moneda. A mí me da la impresión que el gobierno subestima otros factores que tienen que ver con la modificación del nivel general de precios. Entre esos factores hay factores que son estructurales, hay problemas que tienen que ver con la estructura de costos, hay problemas que tienen que ver con las pujas distributivas por el ingreso, hay factores que se llaman inerciales, es decir, la inflación se empieza a retroalimentar y a medida que se sostiene en el tiempo, se empiezan a indexar cada vez más precios de la economía y esto, digamos, hace mantener una tasa de inflación. Y me parece que todo eso, en algún momento,
probablemente no supo cómo abordarlo el gobierno, o confió demasiado en una estrategia exclusivamente monetaria, digamos, ¿no? ¿Le tiene fe a este programa? Ya hemos visto varios de este tipo, ¿no? Bueno, este programa, como todos los programas que tratan digamos, de garantizar un precio determinado para algunos productos, lo decíamos antes que se cortara la comunicación, es algo que no se puede sostener para siempre, digamos. Hay una decisión que podemos ver de que se morigere la tasa de inflación durante algún tiempo, pero no constituye en sí el programa para bajar la tasa de inflación, para resolver el problema inflacionario, de manera tal que uno, por un lado, tiene que tener un deseo de que funcione razonablemente bien, porque la inflación castiga a los sectores más vulnerables de la población, pero no es el programa antiinflacionario. Y yo creo que en un año como este, seguramente las, digamos, decisiones, en el sentido que fueran, pero que tiendan a establecer un nuevo programa o a tomar decisiones que corrijan errores que ha habido, me parece que eso no va a ocurrir antes de las elecciones y seguramente vamos a tener, y eso también es lo que explica un poco que haya tanta volatilidad en el mercado cambiario, donde uno dice, bueno, a pesar de que entran dólares de la cosecha, a pesar de que el Fondo Monetario le libera los desembolsos, a pesar de todo ello, uno ve que en el mercado hay una tendencia a dolarizar las carteras, y eso tiene que ver esencialmente con un tema de incertidumbre. Le había preguntado a Alfredo por el contexto histórico y dónde ubicar la situación, pero voy a cambiar la pregunta. Me voy a algo, digamos, más para que pueda poner en lenguaje ya no esto que decimos, bueno, riesgo país, y de repente nos agarra una crispación a todos, y muchos por ahí no tenemos la real noción de qué es el riesgo país, de qué es una fórmula, de qué es en comparación con cuestiones que pasan en los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo explica lo que es el riesgo país para el tipo que no tiene absolutamente idea de ello? Bueno, ¿qué es lo que es el riesgo país? El riesgo país es un numerito que se calcula comparando la tasa de interés, el rendimiento en realidad que tiene un bono de un país que, digamos, por ejemplo, de Argentina, de un país que tiene riesgos, con un país o con un título que se supone no tiene riesgo. Ese título que se supone no tiene riesgo son las letras de tesorería de los Estados Unidos, y entonces dice, bueno, si el riesgo país es 900 puntos básicos, quiere decir que cuando el bono de Estados Unidos tiene que dar un rendimiento del 3%, nosotros para conseguir capitales tenemos que dar un rendimiento de 3 más 9, es decir, de los 900 puntos básicos. 3 más 9, 12, lo cual hace, obviamente, digamos, carísimo el endeudamiento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que explica? Porque una cosa es el número, ¿no es cierto? Nosotros en Argentina, bueno, en el pasado ustedes lo mencionaron, recordarán cuando Argentina cayó en default en el 2001, 2002, en el 2002 en realidad, el riesgo país se disparó, llegó a estar arriba de 6.000 puntos, etcétera, ¿no? Y nos acostumbramos que a la mañana escuchábamos la radio y decía, bueno, la temperatura son 20 grados, la sensación térmica son 25 y el riesgo país es 7.000, no sé. Claro. Y la gente se pone nerviosa, aunque no sepa muy bien lo que es el riesgo país, porque intuye que es algo que no es bueno, digamos, ¿no? Bueno, ahora de nuevo, ¿por qué aparece de nuevo? Y de nuevo los medios nos dicen, la temperatura son 20 grados, la sensación térmica son 23 y el riesgo país es 900, porque de nuevo ha tenido un pico importante, es el valor más alto, creo yo, que ha tenido, si no me es infiel la memoria, desde 2015, y entonces lo que está mostrando es desconfianza. ¿Desconfianza en qué? Desconfianza en la evolución probable de la economía en el futuro y desconfianza en el riesgo que pueda caer en una situación de impago la economía. Es decir, el que va a comprar un título de Argentina, obviamente conoce la historia y dice, bueno, Argentina defaulteó su deuda varias veces, miro los números macroeconómicos y veo que tiene inflación alta, y bueno, entonces va a pretender tener un rendimiento realmente más importante. Es decir, cuando yo digo 3%, supongamos, tiene un título sin riesgo y pretendo 12%, es porque en esos 9 puntos está la prima de riesgo. Claro. Eso es lo que sucede. ¿Y qué significa eso para el funcionamiento de la economía? Y bueno, que se empiezan a cerrar los canales de financiamiento internacional. Y eso claramente es un problema, ¿no? Alfredo Blanco Fernández lo saluda, buen día. ¿Cómo estás? Lo mencionaba usted recién en este trimestre, en abril, en donde, bueno, es la temporada alta de las cosechas y se habla de las agrodivisas. Igualmente, esto
digamos, no está contribuyendo a que haya un poco una tensión cambiaria un poco más leve. ¿Esto es un riesgo aún mayor, una alarma aún mayor para los mercados, para los gobiernos? ¿Por qué se da esto? Usted recién lo mencionaba, varias cosas que están sucediendo, igualmente el dólar no se tranquiliza, no se estabiliza, digamos. No es una cuestión de 1 más 1, 2, digamos. No, porque hay el componente, digamos, los agentes económicos en realidad toman decisiones que tienen que ver con datos objetivos y también con intuiciones y con incertidumbres, etcétera. Y lo que ocurre, digamos, yo diría que el gobierno tiene muchas herramientas para tratar de tranquilizar eso. Lo que sucede, digamos, acá hay dos cosas que decir. El Banco Central tomó hace 15 días la decisión de congelar el límite superior de la banda de no intervención. ¿Qué es lo que es eso? Que el banco dijo, bueno, cuando pase de tal valor, yo vendo para que no se me dispare el dólar. Esa banda es muy alta, está en 51, y la congeló hasta diciembre. Los otros días me preguntaban, ¿por qué lo deja en 51 hasta diciembre? Entonces yo decía, si uno toma el valor del dólar el 1 de enero de este año, y lo multiplica por la expectativa de inflación, digamos, la expectativa de inflación, que es un relevamiento que hace el Banco Central, que se llama relevamiento de expectativa de mercado, en marzo le da que los agentes que son consultados creen que este año la inflación va a ser 36%. Entonces uno toma el precio del dólar el 1 de enero y lo multiplica por 1,36 y le da 51. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la inflación es 36. Es probable que el dólar en términos reales entonces se mantenga, llegue a 51, pero que en términos reales sea lo mismo. Ahora, si la inflación es más alta, el dólar se empieza a trazar. Y lo que a veces es una buena noticia para los gobiernos, y es que el dólar esté quieto, porque cada vez que el dólar se mueve hay una tendencia a que pase a precios eso y genere expectativas inflacionarias más fuertes. También si se atrasa es un problema. Hemos tenido la experiencia de tener un dólar barato y que un día cuando se ajusta de manera brusca y tiene consecuencias negativas para la economía. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo, y yo digo, vamos a tener muchos días de volatilidad con prescindencia que si uno mira los datos, diría, bueno, en realidad el gobierno tiene, y el Banco Central tiene, por usar una expresión que se usa en la jerga, tiene poder de fuego para calmar el mercado. Pero cuando todos empiezan a no creer en las decisiones del gobierno, bueno, la política económica se hace más difícil. Alfredo, justamente sobre eso, sobre la capacidad del gobierno capacidad de fuego del gobierno, ¿no?, en esta cuestión. Hablábamos con Miguel Ferrero de la Aceitera General Deza, una de las empresas que participa del programa de precios esenciales. Nos decía, bueno, los precios se van a poder sostener hasta diciembre siempre y cuando haya algunas variables que se sostengan o se mantengan sin cambios. Nos mencionó el dólar, los combustibles, la energía y el gas. ¿Qué capacidad tiene el gobierno de sostener estas 4 variables más o menos sin grandes cambios de aquí hasta diciembre? No, bueno, algunas de esas variables sin lugar a dudas se van a modificar. El dólar es uno de ellos, El dólar es uno de ellos. Es decir, el gobierno no va a intervenir hasta que el dólar, hasta que no ve que el dólar pasa a la banda superior, es decir, pasa a los 51. O sea que ahí puede haber ajuste. Con el tema del precio de los servicios públicos, de hecho, hay ya algunas decisiones adoptadas que implican aumentos que los vamos a ver más adelante. En algunas otras el gobierno decidió congelarlas o diferirlo. En el caso del gas, aplanar la factura, pero digamos modificaciones, yo diría con seguridad va a haber. Y bueno, dependerá de cómo impacta sobre la estructura y costo de las empresas y de qué tan importante es la cooperación que las empresas están dispuestas a realizar con el programa económico, de que los puedan sostener. Habrá algunas que sí, otras que no, habrá algunas que tratarán de recuperar rentabilidad en precios que no estén dentro del programa. En fin, eso lo iremos viendo con los días. Bien. Alfredo, muchísimas gracias por esta comunicación y estos minutos. No, gracias a ustedes y saludos a todos de mi ciudad natal. Bueno, muy amable, gracias.